Hola y bienvenidos a esta exploración de ideas. Hoy nos metemos con unos extractos de un texto bastante influyente, ¿no? Ética y economía de la propiedad privada, de Hans Hermann Hoppe. Eso es, un texto denso, pero con ideas, bueno, muy directas sobre filosofía política y economía. El punto de partida es un problema que todos conocemos, yo creo. ¿Cómo podemos vivir juntos en paz si los recursos, pues, son limitados? Claro, Piensa en Robinson Crusoe solo en su isla. Ahí no hay problema social. ninguno. Pero claro, llega viernes y bueno, a menos que estemos en un jardín del Edén imaginario donde todo sobra. Que ya te digo yo que no estamos. Exacto, pues surge la necesidad de reglas. La escasez nos obliga. Totalmente. E incluso, fíjate, en ese supuesto Edén, tu propio cuerpo y el espacio que ocupa ya son escasos. Dos personas no pueden estar exactamente en el mismo sitio. Y fuera del Edén, pues ni te cuento. La escasez afecta a casi todo. Entonces, la pregunta central del texto es: ¿hay una solución que sea correcta, o sea, universalmente válida para este problema de base, el conflicto por recursos escasos? Y Hoppe dice que sí, ¿verdad? Que la respuesta es la propiedad privada, pero Ujú. con unas bases muy específicas. Exacto. Vamos a ver cuáles. Venga pues. A ver, ¿cuál es esa solución que propone el texto? ¿Cómo funciona esa propiedad privada? Pues mira, se basa en dos reglas, digamos, fundamentales. Primero, cada persona es dueña de su propio cuerpo. Autopropiedad. Vale, eso suena lógico. Y segundo, cada persona se convierte en dueña de los lugares y los bienes naturales que ocupa o pone en uso por primera vez. Es lo que él llama apropiación original. Siempre que no fueran de nadie antes, claro. Eso es, clave. Que no estuvieran previamente ocupados o usados por otro. Y a partir de ahí, la propiedad solo se puede transferir voluntariamente. Por contrato, por regalo, pero voluntariamente. Mm, Tiene cierta intuición, ¿no? Uno siente que es dueño de su cuerpo y si encuentra algo o trabaja una tierra primero. Sí, apela a un sentido común, podríamos decir. Y Hoppe lo que hace es analizar las alternativas. Dice que si niegas esto, caes en dos escenarios que no funcionan. A ver, O bien, una persona A no es dueña de sí misma ni de lo que apropia, si lo que lo es otra persona B. vamos, una relación de amo-esclavo. Exacto, con clases legales distintas. Y eso, argumenta, no puede ser una ley universalmente aceptable. No, claro. ¿Y la otra alternativa? Que todos seamos copropietarios de todo. El comunismo universal. Pero Hoppe dice que eso es, bueno, usa el término praxeológicamente imposible. ¿Qué quiere decir eso? Que por la propia lógica de la acción humana no funciona. Nadie podría hacer nada, ni siquiera usar su propio cuerpo, sin tener antes el permiso de todos los demás copropietarios. Uf, imposible empezar cualquier cosa. Exacto. Sería una parálisis total. Aquí es donde se pone interesante de verdad, porque el texto intenta justificar todo esto basándose en el hecho mismo de discutir. Sí, sí, es el núcleo de su argumento ético, el a priori de la argumentación. ¿Explica eso un poco? La idea es que para poder siquiera discutir sobre qué normas son justas o injustas, tú y yo necesitamos presuponer ciertas cosas. ¿Cómo qué? Pues, como mínimo, que cada uno controla su propio cuerpo para poder hablar, pensar, escuchar. Y el espacio físico que ocupa para hacerlo. ¿Nos reconocemos mutuamente ese control, no? Hombre, si no, no podríamos estar teniendo esta conversación. Exacto. Entonces, si tú argumentas en contra de la autopropiedad mientras usas tu cuerpo para argumentar, Hoppe dice que caes en una contradicción performativa. Tus actos contradicen tus palabras. Eso es. Estás ejerciendo la autopropiedad que niegas verbalmente. Vale, pillo la idea de la autopropiedad. ¿Y la apropiación original de recursos? Pues argumenta que también está implícita. Para vivir, y por tanto para argumentar, necesitamos usar otros recursos escasos además de nuestro cuerpo. Si el derecho a usar un recurso por primera vez dependiera del permiso de gente que llega después... Los llegados tardíos, como dice él. Exacto, pues nadie podría actuar para sobrevivir en primer lugar. La mera supervivencia, necesaria para cualquier debate, presupone que el primer usuario tiene derecho a usar ese recurso sin dueño previo. Entiendo la lógica. Es bastante abstracto, pero tiene su coherencia interna. Ahora, ¿cómo se traduce esto a la práctica? ¿Qué implicaciones tiene para la economía, para las leyes?
Bueno, económicamente, el texto defiende que este sistema, propiedad privada basada en autopropiedad y apropiación original más intercambio voluntario, es el que mejor permite que la gente mejore su situación sin empeorar físicamente a nadie. Cumple el criterio de Pareto, dice. ¿Aumenta el capital social? Sí. Y cualquier desviación, como una regulación donde A puede decidir sobre la propiedad de B sin su permiso, Crea ganadores y perdedores, forzosamente. exacto. Reduce la creación de riqueza general porque desincentiva que la gente se apropie de recursos nuevos o produzca. ¿Para qué? Si te lo pueden quitar o regular sin tu consentimiento. Hay una parte que me llamó la atención. La distinción sobre qué es una violación de derechos. Dice que no se trata del valor de la propiedad. Muy importante, sí. La propiedad en esta visión es control físico exclusivo sobre algo. Una violación es una invasión física no consentida. Entonces, si yo monto un negocio y compito con el tuyo, y por eso baja el valor de tu tienda, Eso no es una violación de tus derechos de propiedad física sobre tu tienda. Que mis acciones afecten el valor de mercado de lo tuyo es otra cosa. ¿y por qué esa distinción? Argumenta que ser dueño del valor es impracticable. Requeriría controlar las acciones y gustos de todo el mundo, imagínate. Y sería contradictorio. Para defender esa idea tendrías que actuar usando recursos sin ese permiso universal que exigirías. Tiene sentido. También introduce el tiempo como factor clave, ¿no? Con el ejemplo de la contaminación. Sí, la prioridad temporal, quien llegó primero. Si una fábrica lleva años funcionando y emitiendo cierto nivel de humo y luego alguien construye una casa al lado, La fábrica podría decir que ya tenía un derecho adquirido, una servidumbre. podría argumentarlo sí. Ahora, si la casa estaba antes y la fábrica empieza a contaminar de forma que invade físicamente la propiedad del vecino, con humo, ruido excesivo, entonces el propietario original tendría derecho a pararlo o a ser compensado. La clave es quién estableció el uso primero. Y aquí es donde choca con otras visiones, como la de la Escuela de Chicago, que menciona Coase, Posner. Claro, Hoppe es muy crítico con ellos. Dice que el enfoque de ley y economía de Chicago pone la eficiencia económica por encima de la justicia basada en derechos previos. O sea, que buscan asignar derechos para maximizar la riqueza social, sin importar tanto quién fue el primero. Exacto. Critica la idea de Cobase de que la asignación inicial de derechos no importa si los costes de transacción son cero o que el daño es recíproco. Hoppe insiste, claro que importa quién es el dueño legítimo. Afecta a los incentivos, a lo que se produce realmente. Y dice que eso de maximizar la riqueza es arbitrario. Sí, porque requiere comparar utilidades entre personas, algo que considera imposible, y además crea inseguridad jurídica. Si los derechos dependen de maximizar el valor de mercado, podrían cambiar cada vez que cambian los precios o las valoraciones. Entendido. Entonces, para ir cerrando, la idea fuerte del texto es que la propiedad privada, entendida así, autopropiedad y primer uso, no es solo una opción útil. No, la presenta como la única solución ética y que funciona en la práctica para el problema de la escasez y el posible conflicto, y lo deriva de la lógica misma de la acción y la argumentación. Un argumento potente, desde luego. Sí, sin duda. Y te deja pensando, a ver, si aceptamos esta lógica de la apropiación basada en el primer uso físico, ¿cómo la aplicamos a cosas más etéreas? ¿Cómo que? Pues no sé, piensa en las ondas de radio, o los datos digitales, o incluso la información genética. ¿Quién es el primer usuario ahí? ¿Se puede mezclar trabajo con algo intangible de la misma manera que con la Tierra? Buena pregunta. ¿Cómo delimitas esa primera ocupación en el espectro radioeléctrico o en el ciberespacio? Exacto. Es un desafío interesante si quieres llevar estos principios hasta sus últimas consecuencias en el mundo actual. Algo para darle vueltas. Desde luego. Una buena reflexión final.